Buenos días. Continuamos con la lectura de la carta a los Hebreos y hoy vamos a leer el capítulo 9 y una reflexión que yo he titulado Una sola vez y para siempre. Ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y el culto o el lugar de culto aquí en la tierra. Ese tabernáculo estaba formado por dos salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba el lugar santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala llamada el lugar santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón a la que le habían salido hojas y las tablas del pacto que eran de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Esto es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que las traen. Pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Y entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de un novillo podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imaginaos cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Por eso, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal. Pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Y entonces dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con vosotros. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esa razón el tabernáculo y todo lo que en él hay, o había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario,
Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Hebreos capítulo 9 del 1 al 28. Pues sí que resultaba importante dejar claro quién era el sumo sacerdote y su rol intercesor. Y aquí el escritor incorpora una figura más, que aun siendo real y físico, no era más que un anticipo de lo que iba a venir. Estamos hablando del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo y cuál era su función? El tabernáculo era un templo portátil para poder montar y desmontar durante la travesía por el desierto. El escritor describe las dos zonas principales que había en el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. El escritor no menciona el atrio, situado antes del lugar santo, porque en ese momento lo que quería enfatizar es la diferencia entre el lugar santo y el lugar santísimo, así como la tarea del sumo sacerdote, que solo podía traspasar la cortina de acceso al lugar santísimo una vez al año, con el riesgo de no salir vivo si no estaba perfecto y completamente preparado para ello. Y aquí aparece de nuevo Cristo, como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es decir, sacerdote y rey, quien sustituye cualquier otro sacrificio al ser el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Los judíos seguían esperando al Mesías, pero el Mesías ya era el sumo sacerdote único y válido eternamente. Y hay un anuncio esperanzador, y va a volver a reinar. El tabernáculo y los ritos litúrgicos que centraban al pueblo, celebraba el pueblo, de Israel, fueron un anticipo de la segunda venida del Mesías. Cristo fue y será el único sacrificio válido. Debemos dejar de agarrarnos a nuestras tradiciones que no reconocen a Jesús como el mediador ni su sacrificio, que tuvo lugar una vez y para siempre. Y ese mismo Mesías volverá a reinar. ¿Dónde estaremos tú y yo? Como los hebreos, esperando a un Mesías a nuestra medida o a su medida, o reconociendo que Jesús es el Mesías y su sacrificio como sumo sacerdote, el único válido, una vez y para siempre. Señor, gracias por Jesús. Gracias por ser nuestro sumo sacerdote perfecto, quien fue sacrificado una vez y para siempre, y volverá para reinar definitivamente por cuanto es sacerdote y rey, según el orden de Melquisedec, o sea, sacerdote y rey. Queremos enfocarnos en esa esperanza y anunciar que el Mesías ya vino, cumpliendo parte de su misión y volverá para culminarla. Aceptamos el desafío del Mesías. Vosotros seréis mis testigos. Gracias, porque ahora no necesitamos ni un tabernáculo ni un templo para habitar entre nosotros, porque lo haces en nosotros a través del Espíritu Santo. Que seamos sacerdotes dignos de representarte y de interceder ante ti. Buen y bendecido día.